Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos de todas las comunidades de habla hispana en América. Les saludamos desde la ciudad de Querétaro, en México, hermanos. Estamos nuevamente aquí con ustedes este miércoles 10 de marzo del 2021, hermanos. Estamos en nuestra nueva transmisión para el día de hoy. Saludamos a todos nuestros hermanos que con gusto se conectan para poder escuchar pues reflexiones acerca de la palabra del Señor, enseñanzas. Estábamos nosotros trabajando por temas. Ahorita estamos trabajando el tema de los misterios que el Señor reservó para su iglesia. Es el tema que estamos tratando y propiamente, hermanos, estamos trabajando con el libro de Romanos capítulo 11. Saludamos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros queridos hermanos que se conectan con nosotros desde Canadá, de Estados Unidos de habla hispana, a todos nuestros queridos connacionales que están en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Cuernavaca, en Pachuca, en Tabasco, en Celaya, Guanajuato y en todos lados donde se conectan en la ciudad de Querétaro. Les damos las muy buenas noches y la bienvenida a todos ustedes. Igualmente saludamos a nuestros hermanos que se conectan con nosotros en Centroamérica, en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, y a nuestros queridos hermanos de Sudamérica, a nuestros hermanos de Colombia, nuestros hermanos de Chile, nuestros hermanos peruanos, que también retransmiten este programa, nuestros hermanos en Argentina, que tienen a bien también retransmitir este programa. Los saludamos a todos ustedes, hermanos, con un caluroso abrazo y un saludo fraternal en el amor del Señor, en una charla bíblica más adicional. El día de hoy, hermanos, nos acompaña, como ya es de costumbre, como es parte de esta comunidad, nuestro hermano Jesús Lozada, que nos permite retransmitir desde la Ciudad de México. Le mandamos al hermano un caluroso abrazo por ser parte de este programa, por ser parte de los que hacen posible que esto se pueda difundir. Un saludo, querido hermano Jesús Lozada. Igualmente tenemos aquí al nuestro queridísimo hermano Roberto Islas y a nuestro hermano José Antonio Septién González de Cosío. Yo le cedo la palabra a nuestro hermano José Antonio Septién, que va por aquí a darnos algunos anuncios. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Buenas noches. Con mucho gusto doy los nombres de las páginas web que se conectan con nosotros a través de Facebook para retransmitir el programa de charlas bíblicas en vivo. Tenemos tres páginas que se conectan esta noche con nosotros. Página de Sola Escritura para México y Latinoamérica. La página de Grupo de Teología, Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y USA, y el Grupo Teteleste en Chile. A estos tres hermanos les agradecemos mucho, a estos hermanos que hacen posible la difusión de su programa. Es probable que a lo largo del estudio se conecten con nosotros otras páginas y se las haremos saber con mucho gusto. Le paso ahora la palabra a mi hermano Roberto Islas. Bendiciones, hermanos, aquí desde Querétaro, México, para todo el mundo, que ya veo que se están conectando. Ya veo que está conectado Jorge Hernández, ya veo que está conectado Javib, Marta López, Norvia, Beatriz, Jorge Hernández. Pues son los primeros que veo que ya van apareciendo conectados junto con nosotros en esto que José Antonio alguna vez bautizó como la iglesia virtual de Cristo. Pues aquí estamos, hermanos. Bendiciones desde Querétaro y un saludo para ustedes, hermanos. Muy bien, hermanos, haciendo una breve recapitulación de lo que se ha estado haciendo en los programas anteriores. Nuestro hermano José Antonio
tuvo a bien participar de manera activa, ya que él es experto en Romanos, ha enseñado Romanos desde que yo tengo conciencia del cristianismo. El hermano es un fuerte conocedor de esa carta, y por esa elocuencia y esa virtud que el Señor le ha dado, decidimos que él hiciera una interpretación y un exégesis acerca de los textos que encontramos en Romanos capítulo 11. Y yo creo que esta sería nuestra última charla bíblica con respecto al capítulo 11. Esperemos que pudiera concluir, y si no, bueno, pues tomaremos algún tiempo adicional. Nos quedamos en el versículo 26, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Nos quedamos en el versículo 26 de Romanos, que era propiamente donde se establecía de manera puntual y de manera textual, por así decirlo, el asunto del misterio. Se vio el capítulo 11:25 y 11:26, donde Pablo decía: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Y bueno, había algunas preguntas con respecto a la palabra plenitud. Había algunas pues, puntualizaciones con respecto a estos textos que acabo de leer, hermanos. Y eso es de alguna manera lo que estábamos nosotros estudiando y viendo en esta charla bíblica. No sé si quieres agregar algo más, Roberto. No, yo creo que ya, pues conforme José Antonio vaya detallando, que es lo que él ha estado haciendo y lo está haciendo muy bien, pues si creemos conveniente lo interrumpiremos, si te parece bien, hermano, en caso de que haya alguna aportación que valga la pena interrumpirte. Perfectamente, hermano. Ya saben que me pueden interrumpir cada vez que quieran. Nada más mantenemos nuestros micrófonos apagados para que no haya eco. Me parece Bueno, perfecto, hermano. tú me Entonces, pues dices. adelante, mi hermano. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, de hecho, avanzamos un versículo más. ¿Recuerdan ustedes el versículo, bueno, 26 y 27, donde habíamos visto citas del antiguo pacto que reforzaban este punto, completaban el argumento del apóstol Pablo, donde dice: vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Y veíamos que esta referencia de Sión el libertador no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a la primera. Es decir, la referencia de Pablo a este todo Israel que se salva no está conectada con la segunda venida de Cristo, sino es algo que ocurre a lo largo de estos días postreros que van desde la primera venida hasta la segunda venida de Él. Y propiamente yo quería entrar ya en los versículos 28 en adelante, 28 eh, al 36, considerando que desde los versículos 33 al 36 tenemos nosotros una acción de gracias. Pablo prorrumpe en alabanzas al considerar él mismo esta revelación que nos transmite de este misterio de Israel y los gentiles, que hoy pensamos queremos terminar cuando dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Desde aquí hasta el final, cuando dice: a Él sea la gloria por siempre, amén. Y por supuesto nosotros estamos
al unísono, alabando al Señor junto con nuestro hermano Pablo por tremenda revelación, por este plan maravilloso de salvación para Israel y para los gentiles que el Señor nos ha expuesto, el misterio, este misterio. Y bueno, yo quisiera leer, sí, del 28 al 32, que es el pasaje que fundamentalmente nos va a ocupar hoy, que como van a ver ustedes en la medida que lo vaya yo leyendo, van a ir notando las conexiones con lo que Pablo ha dicho ya. Parece como si Pablo recapitulara aquí mucho de lo que ha dicho a lo largo de este capítulo 11. Nos hemos visto precisados a estudiar todo el capítulo 11 como algo necesario para la interpretación del misterio. Bueno, dice, ciertamente en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia, así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también ahora alcancen misericordia, porque a todos encerró Dios en desobediencia para mostrar misericordia de todos. Pablo repite aquí su argumento. En general, cuando Pablo escribe, no le tiene miedo a la repetición y él mismo dice que es una cosa muy buena, benéfica para sus oyentes, para sus lectores, el que él tenga que repetir aspectos en sus cartas que ya había mencionado antes, dando siempre en la repetición una serie de datos nuevos que completan todo lo que el apóstol quiso decir antes. Movido por esta intensa compasión por sus compatriotas judíos, algo que ya mencionó en el capítulo 9, los primeros 4 versículos, el primer versículo del capítulo 10, los versículos 13 y 14 del versículo 11. Pablo ha estado repitiendo, decíamos, mostrando su compasión por sus, eh, por sus amigos, eh, por sus hermanos judíos, determinado a quitar todos los obstáculos para que se conviertan tanto ellos, tantos como sea posible, y esto le lleva a él a reforzar la verdad con todo el poder a su disposición. Y la pregunta una vez más es, ¿hay esperanza para los judíos después de haber caído? Por supuesto que la hay. Los judíos tuvieron una conexión especial con Abraham mucho antes de que los gentiles entraran. Eh, y el propósito de Dios está todavía en pie. Estamos hablando sobre todo de este pueblo judío natural, genético. Y Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia, de judíos y de gentiles. Ciertamente Él está llevando adelante su determinación de mostrar ahora en sus días, en los días de Pablo, demostrar ahora misericordia mediante el intercambio entre la obediencia y la desobediencia de unos y otros. Este es el punto del apóstol. No hay ninguna justificación para interponer la idea de que Dios va a salvar a la nación de Israel en el último día, cuando Cristo aparezca, como muchos maestros intentan decirnos. Pablo no pensó ni dijo algo como esto, y espero que a lo largo de estos estudios esto haya quedado claro. En cuanto a la elección que se menciona aquí, de la que Pablo habla, podría referirse, fíjense, a la elección personal para salvación, o en todo caso a la elección nacional del propósito de Dios bajo el viejo pacto.
Si es elección para salvación, el ellos que se menciona aquí, donde dice por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Si es elección para la salvación, el ellos solamente puede referirse al remanente de Israel, al Israel espiritual, a los elegidos entre el Israel general. Si por otra parte Pablo se refiere al papel de Israel en el viejo pacto, esto en este momento de la presentación del argumento no tiene relevancia, ni para ningún supuesto futuro apocalíptico para Israel. El papel de Israel fundamentalmente fue recibir la ley y dar a luz a Cristo bajo la ley. Y este papel ha cesado ahora. Una vez que Cristo ha venido y ha llevado al viejo pacto a su final, al cumplirlo y al establecer el nuevo pacto. Pero estos maestros que hablan de un final triunfalista se enredan en este punto. Algunos dicen que hay dos elecciones, una que conduce a la salvación del remanente en esta edad y otra para todo Israel en los últimos días. Pero esto solo puede significar que hay dos elecciones para salvación entre los judíos. Es decir, la elección personal del remanente y la elección de la nación, de ese todo Israel que según ellos se convierte justo en la aparición de Cristo. Y estos maestros dicen, estas dos elecciones son para salvación. Y la única palabra para este invento es disparate. No hay dos elecciones para salvación. La elección es un decreto eterno de Dios, fijado en la eternidad pasada, un decreto que es inmutable, que es invariable a través del tiempo y continúa estando en vigor hasta la edad futura. En todo caso, esta era presente y los últimos días son una y la misma cosa. Pablo ya ha distinguido con toda claridad entre Israel como nación y los elegidos dentro de esa nación. Y Romanos capítulo 9, 10 y 11 se basa en esto. Fíjese cómo dice Romanos 11, 7. Lo que busca Israel, dice, ¿qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los elegidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. Dice, Israel no lo logró y la permanente ceguera de los demás ciertamente destruye todo este discurso de una conversión masiva de Israel. Y lo que es más, en Romanos 11:31 hay una variante muy significativa. Fíjense bien. Dice, así también ahora estos desobedecieron para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcanzaran misericordia. Alcanzaran ahora misericordia. Hermano, Fíjense lo interesante del ahora. Este ahora, en griego, nin, aparece en la edición 28 de Nestle Aland del texto griego, del texto crítico, y tiene un excelente respaldo en los códices sinaítico, en el Vaticano y otros tres, pero mi querido fundamentalmente hermano, estos dos. Adelante. oye, mi bro, ese endurecimiento de Israel es una pregunta. Ese endurecimiento de Israel del que acabas de leer en el versículo 7, ¿qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los elegidos lo lograron y los demás fueron endurecidos.
¿Este endurecimiento es Yo para creo que sí, condenación, hermano. hermano? ¿Te acuerdas que mencionamos en un estudio anterior que había un endurecimiento para condenación irreversible, pero que había también, de hecho, el mismo Pablo entra dentro de estos parcialmente endurecidos, un endurecimiento que finalmente es quitado después? Es decir, los elegidos, de hecho, todos los hombres, hermanos judíos y gentiles, nacemos endurecidos a causa de esta condición adámica. En cuanto al pueblo judío, hay un endurecimiento que el Señor ha hecho permanente. Son los vasos de ira preparados para destrucción. Y por otra parte, hay aquellos judíos que aun cuando participan originalmente de esta dureza de corazón, de este endurecimiento, el Señor finalmente lo quita. No sé si esto te queda claro, brother. Sí, me queda, o sea, entonces el argumento en contra de estos que han pensado que todo Israel será salvo, tiene otra debilidad, ¿no? Es decir, hay misericordia para los que tendrán misericordia, judíos y gentiles, pero los que no, endurecimiento para condenación. Así es, hermano. Entonces el argumento de que todo Israel será salvo también se cae por este texto. Por supuesto. Y es muy claro el énfasis que se hizo en la reunión, no me acuerdo si fue en la pasada o en la antepasada de charlas bíblicas, en el sentido de que la primera venida del Señor es para salvación, es el mensaje, es el evangelio, son las buenas nuevas, ¿sí? Es la revelación de Dios para salvación del hombre, en contraposición a la cuestión que de manera natural, como lo acabas de decir, hereda condenación en el hombre, es Dios mostrando esa vida en oposición a la muerte que heredamos en Adán. Así es, Sin hermano. embargo, la segunda venida no tiene que ver nada con salvación. La segunda Exactamente. venida del Señor solamente es para llevarse a su iglesia, punto. ¿Es correcto, Robert? Sí, la segunda venida es para juicio, aquello que había mencionado Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Este, que hablaba del fuego y que hablaba del hacha, ¿se acuerdan? Estaba ya haciendo referencia a la segunda venida. Él, Juan el Bautista, no lo tenía muy claro la diferencia entre la primera y la segunda, y por eso, si ustedes recordarán, le manda a preguntar con sus seguidores a Jesús si es el que debía de venir o esperaban a otro, porque no alcanzaba a distinguirla, pero después de lo que Jesús hace, de lo de sanar a los ciegos y todo eso, le queda claro que había una diferencia entre la primera y la segunda venida. La primera es, así como tú lo dijiste, para salvación, y la segunda es para juicio, donde se van a separar las ovejas de los cabritos, todo eso. Bien. Bueno, si me permiten ustedes, regresamos al argumento del 11:31, donde estaba explicando que había una variante, por ejemplo, que no aparece en la Reina Valera 60, en el versículo 31, donde dice: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. La variante está en el ahora, cuando dice: por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen ahora. Es decir, Pablo está situando este asunto en su presente, no en un futuro fantástico de una conversión masiva futura, sino es ahora. Este ahora, decíamos que tiene un excelente respaldo en los códices sinaítico y vaticano del siglo IV. Está incluido en varias versiones, por ejemplo, en la nueva versión internacional, en la Biblia de las Américas,
en la Biblia de Jerusalén y en varias en inglés. Y sin duda esta es la lectura correcta. Ahora, ahora que estamos aquí señalando, significa que Pablo no pudo haber pensado en términos del fin de la era, sino que confirma lo que hemos venido explicando a lo largo de este capítulo. Y es una lástima que quienes escriben o hablan de Romanos 11 no ponen suficiente atención a este ahora y algunos ni siquiera lo mencionan. Y este es un error que tiene sus consecuencias. Pablo usa 3 veces el ahora en un espacio muy corto, en los versículos 30 y 31 de este capítulo 11. Fíjense ustedes cómo dice Pablo. Porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia, así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también ahora alcancen misericordia. Quienes en Roma, que fue la audiencia que recibió esta carta, oyeron esta carta leída en voz alta, como era la costumbre, que las cartas se leían en voz alta, ciertamente que pudieron captar el vigoroso ahora que acabamos nosotros de destacar. Y claramente por este triple uso de la hora, el apóstol no puede estar hablando del fin de la era, de la parusía. La parusía significa la segunda venida, parusía significa manifestación o venida. Pablo no puede estar hablando de una conversión masiva en el día de la parusía, porque Pablo está hablando de ese tiempo presente suyo. El intercambio entre judío y gentil y su culminación es algo que está sucediendo durante esta era, a lo largo de esta era, entre una primera venida y una segunda venida de Cristo. Pablo lo llama en el tiempo presente, dice en Romanos 11:5, noten ustedes este punto. Así pues, aún en este tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Hermano, Sí, adelante. ¿sabes por qué no está en la Reina Valera? En el 32, esa palabra. En el 31 no está, Algo en el 31, sí, no está ahora, pero, pero no sabes por qué. porque no está, fíjate, en el texto griego que utilizó Casiodoro para su traducción. Sencillamente porque Erasmo no tuvo a la mano estos documentos antiguos tan buenos. Y fíjense ustedes que cuando Erasmo hizo su Textus Receptus, dependió solamente de 6 manuscritos muy tardíos del siglo XII, del siglo XIII. El mejor manuscrito que tuvo fue del siglo XI, encontrados estos en varias universidades, principalmente en la Universidad de Basilea, y dicen que Erasmo tuvo en las manos el Códice Vaticano, pero que lo vio tan diferente de los manuscritos que él ya tenía, que lo desechó, o sea, dejó pasar por completo el mejor de todos los manuscritos que pudieron haber estado disponibles a él. Son estas cosas extrañas. Y el ahora, el nin, no estaba en el Textus Receptus. Y bueno, ese ahora pues estaba pasando ahora en los días de Pablo, y déjame decirles, sigue sucediendo ahora. Y el apóstol habla de un proceso, no de un evento culminante, puntual, definitivo, final, sino de un proceso que se ha estado desplegando por casi 2000 años. En otras palabras, este ahora
destruye el argumento que sitúa al final de la era esta, esta conversión de judíos. En Romanos 11:31 significa ahora, y esto es precisamente lo que Pablo ha estado sosteniendo desde el principio. Dios está salvando a todos sus elegidos, incluyendo judíos, ahora. Todo fue ahora, todo es ahora. Romanos 11 está sucediendo ahora en nuestros días. En este marzo de 2021, Dios está salvando a todo Israel, es decir, a todos sus elegidos judíos, ahora, como dice Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 2, que dice así: Así pues nosotros como colaboradores os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Todo lo que Pablo nos dice estaba sucediendo ahora, entre comillas, incluso cuando escribía. Ha estado ocurriendo desde entonces, está pasando ahora y seguirá aconteciendo hasta que Cristo regrese. Y el clímax para Pablo es la misericordia de Dios sobre todos, no solo misericordia sobre Israel, dice aquí, para tener misericordia de todos. Y esto es verdadero para la carta entera a los romanos, ni qué decir de estos capítulos 9, 10 y 11, que hablan a una voz. El remanente entre judíos será salvo. La determinación de Dios de salvar a todos sus elegidos, judíos y gentiles, es invencible. Dice aquí, que el llamamiento de Dios y el propósito de Dios son irrevocables. Y Pablo desea que se conviertan tantos pecadores como sea posible, especialmente en este contexto, judíos pecadores. Y además, la enseñanza de un tiempo de conversión masiva de judíos no solo está ausente de Romanos capítulo 11. ¿Dónde más en los escritos que se escribieron después de Pentecostés encontramos una enseñanza acerca de un glorioso futuro para Israel, con una consiguiente bendición para todo el mundo? En ninguna parte. Pero si tenemos que esperar un glorioso propósito de Dios salvífico para la nación de Israel, la ausencia de tal enseñanza en los escritos del Nuevo Testamento que se escribieron después de Pentecostés, asumiendo por causa del argumento que esta enseñanza estuviera en Romanos 11, debe ser o debiese ser totalmente desconcertante para todos esos intérpretes que hablan de un futuro masivo final de Israel. Y así debe ser. La verdad es que la falta de estas escrituras destruye su punto de vista. Y ciertamente esta esperanza de una conversión masiva no podría ser tan notoria por su ausencia en los escritos del Nuevo Testamento, dejando la interpretación que estos triunfalistas hacen de Romanos 11 aislada en un mar de escritura. Y todo esto habla de una manera muy elocuente contra la noción de que Israel es un pueblo especial en la era del nuevo pacto. Imagínense ustedes que nos encontráramos con la misma ausencia de evidencia post-pentecostés sobre la resurrección. Y como hemos podido ver, y bueno, así lo espero, es que el concepto triunfalista solamente puede deducirse de Romanos 11.
Solamente de aquí quieren sacarla, estirando las palabras de Pablo mucho más allá de su propósito deseado, de su propósito declarado, y dependiendo de glosas inventadas en puntos estratégicos que les permiten a estos maestros promulgar sus premeditadas conclusiones. Estos maestros que hablan de una futura conversión masiva de Israel tienen que admitir que no hay ningún otro pasaje en todos los escritos apostólicos en el que puedan apoyar su concepto. Y esto debe hacer que seriamente se detengan a pensar, pero se detengan muy seriamente a pensar. Y yo iría mucho más allá. No es solo la ausencia de evidencia corroboradora en la escritura que es tan devastadora para este concepto de una conversión final masiva. Hay varias afirmaciones de Pablo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 2, 13, 16, que quiero que leamos, que tiene que ser tomada muy, muy en serio, muy en cuenta. Primera, Hermano, sí, brother. Antes de que avances más, me gustaría preguntarte dos cosas de Romanos antes de que te pases a Tesalonicenses, Sí, si brother. me permites. Claro. Una primera pregunta sería, ¿no podrás ser de ese remanente del que tanto has hablado, que es genético, hasta donde he entendido yo? Es ¿No podría genético ser y es espiritual. descendientes de Abraham, de esos que se convirtieron, no sé, en Pentecostés y que después regresaron a sus lugares? ¿Te acuerdas? Pues de todos lados, ahí dice que iban de todos lados en Pentecostés, que regresaron y que con la destrucción del templo pues se perdió todo eso y digámoslo así, se volvieron gentiles, pero genéticamente están conectados con Abraham, descendientes que seguramente han llegado hasta el día de hoy de alguna manera, que son meramente gentiles ya, pero que de alguna manera están conectados con Abraham genéticamente hablando. Finalmente esos también deben de contar en ese remanente cuando se conviertan, que ya no están vinculados para nada con el judaísmo. Como por ejemplo, solo por poner un ejemplo, los samaritanos en aquel entonces pues eran odiados por los judíos o aborrecidos por los judíos, tratados como perros, precisamente porque se habían casado sus hijos y sus hijas con gentiles. Digo, entonces imagínate los descendientes, a lo mejor ya no seguían el judaísmo y con el tiempo a lo mejor lo perdieron. Esa es una pregunta. A lo mejor el remanente no es exactamente esos que hoy se llaman judíos, que también pueden ser que sean genéticos, como tú lo dices, sino otros genéticos que son gentiles, que viven como gentiles, pero que de alguna manera están vinculados con Abraham por descendencia. Y la otra pregunta que me gustaría, hermano, es esta: ¿qué piensan de esto los judíos? Es decir, ¿los judíos sí están pensando que el 11:26 de Romanos se cumpla? ¿O para ellos esto es una mera pachanga? Porque son los que importan, ¿no? Son los que deberían de estar preocupados si se va a cumplir, que todo Israel sea salvo. Porque si ellos no son cristianos, los romanos los tienen sin cuidado, ¿eh? Es mi opinión. Y entonces ellos pues están al Antiguo Testamento, si no mal entiendo. Y si están al Antiguo Testamento, pues tengo entendido que es un pacto derogado, según entiendo por Hebreos. Entonces, ¿ellos qué piensan? ¿Están esperando que Romanos 11:26 se cumpla en los términos que yo ya había mencionado la vez pasada, no habían alcanzado a ir a cierto lugar que fue considerado como chascarrillo? ¿Son estos realmente los que están interesados o es solamente un show cristiano, como haciéndoles un favor a los judíos? Porque te digo, los judíos, pues Romanos los tiene sin cuidado. Ellos están al Antiguo Testamento
Y pues nosotros ya sabemos que el Antiguo Testamento está derogado, porque si fuera perfecto no se hubiera necesitado otro pacto, eso ya lo hemos dicho, ¿verdad? Claro, Y entonces si a ellos no les importa Romanos para nada, quiere decir que esto es un mero show cristiano, que a Israel lo tiene sin cuidado y que parece serían los beneficiarios, ¿no? claro. ¿Qué sabes de esto? Bueno, hermano, fíjate que es perfectamente cierto que el pacto hecho con Moisés se derogó y que las pretensiones del pueblo judío con respecto a esto, pues a quererlo o no, carecen ya de fundamento, puesto que el pacto mosaico que lo sustentaba como nación y sustentaba todos sus particulares em, con respecto a su etnicidad, ya, ya no existen. Sin embargo, es cierto que antes, vamos, de que la conexión o el hecho de ser considerados judíos no depende del pacto mosaico, sino depende del pacto abrámico. Es decir, Dios cumple con Abraham su pacto. Dios es fiel a su palabra y hablaba de sus descendientes, eh, fíjate, sin conexión siquiera con la ley. Es decir, Dios honra la palabra que le dio a Abraham 400 y pico de años antes de que la ley apareciera e Israel fuera conformado como una nación en el resto, en el concierto de las naciones. El Señor tenía un compromiso hecho con Abraham y es un compromiso que está presente hoy. Es decir, hay descendientes eh, meramente físicos, meramente genéticos de Abraham. Por supuesto que los hay. Dentro de ellos hay algunos que están conectados con Abraham por la fe, y con esto digo con la elección, por supuesto que sí. Haya ley vigente mosaica o no haya ley vigente mosaica, el Señor tiene, por así decir, un compromiso con ellos. Pero fíjate, el compromiso que tiene Dios con Abraham no es para ser constituidos en nación ahora. El Señor estableció el pacto mosaico para establecerlos como una nación, bendecida por Él bajo su cuidado, un pacto que ha terminado definitivamente y que el Señor no va a repetir por segunda ocasión. Esto quedó perfectamente atrás y ahora el Señor en este nuevo pacto, en términos de la iglesia, que es, por así decir, el punto neurálgico en términos de comunidad de toda la Biblia, la manifestación suprema de este Dios que es trino y uno, aquí reuniendo a todos en un solo cuerpo. Aquí ya no existe esta diferencia que la ley mosaica estableció, porque fue la ley mosaica la que estableció entre Israel y el resto de las naciones o el resto de los gentiles. Ahora el Señor derribó la pared de separación y ha hecho de los dos un nuevo hombre. De hecho, todos los, em, a partir de Pentecostés, hermano, porque fue el momento de la recepción del Espíritu Santo y el arranque de la iglesia, todos los descendientes de Abraham, los descendientes espirituales, la elección, se está uniendo a la iglesia. En ninguna otra parte que no es la iglesia. La iglesia que conforma a los dos y hace de ellos un nuevo hombre. O sea, esta división de dispensacionalismo, de que una cosa es la iglesia con un futuro de parte de Dios y la iglesia con un futuro de parte de Dios, siendo los dos entidades diferentes y separadas. Israel como una comunidad celeste, terrenal de Dios y la iglesia como una comunidad celestial, es otro invento que no tiene pies ni cabeza en las escrituras. Ahora, que, que esta identidad del judío al paso del tiempo, hermano, pues se ha venido perdiendo. Yo creo que solamente Dios sabe quiénes son realmente los descendientes espirituales de Abraham, a los cuales él va llamando.
citaste muy bien el ejemplo de los samaritanos. ¿Quién de todos aquellos samaritanos en aquella época del regreso de Israel a la tierra y de aquellos judíos que se quedaron en la tierra pero se mezclaron con todas aquellas gentes que llevaron los conquistadores, los asirios, en aquellas mezcolanzas en aquel mestizaje? ¿Quién es quién? Se perdió. A lo largo de todos estos 2000 años y pico eh, ¿quién es realmente un verdadero judío? ¿Quién no se ha mezclado en algún momento, en algún lugar, con alguna mujer o algún hombre gentil? Vete tú a saber. Eso no lo puede saber nadie y te aseguro que hay muchos judíos de caireles y de sombrero de ala plana que aseguran de todas que son 100% químicamente puros descendientes de alguna de las tribus de Israel. Eso no lo pueden saber. No saben en qué situación hubo un cortocircuito ahí en la cadena genética, algún gentil, alguna gentil. Y es que realmente, hermano, esto viene a ser algo totalmente suplementario, no tiene la menor importancia ahora. ¿Quiénes son verdaderamente descendientes espirituales de Abraham? Seguramente que Dios lo sabe perfectamente. Y Dios está trayendo de ellos hoy. No sé, yo creo que hay otras opciones y otras posibilidades, hermano. Te planteo nada más esta. No sé qué piensas. Y no sabes tú exactamente ellos qué piensan de esto, de si es que hay algún comentario de ellos a Romanos 11:26. No Digo, los, porque entiendo que esto es meramente cristiano y que ellos los deben de tener sin cuidado, porque si no serían cristianos si les interesara el texto. claro. Seguramente que no lo conocen la inmensa mayoría y por otra parte tampoco les importa. Pero esta continua ignorancia, este, este desdén con que los judíos siguen viendo las escrituras del nuevo pacto no anula la fidelidad de Dios. Con su desdén o con su adhesión a lo que Pablo dice en Romanos, el Señor sigue cumpliendo con su propósito que está por encima de los hombres. Y Él va a cumplir su palabra a su amigo Abraham hasta el final. Bueno, entonces, volviendo al punto, en Tesalonicenses decíamos nosotros en el capítulo, la primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 16 dice así: y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la acogisteis, no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad palabra de Dios, la cual también os energiza a vosotros los que creéis, porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos, los cuales no solo mataron al Señor Jesús y a los profetas, sino que nos expulsaron y no agradan a Dios y son hostiles a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles para que sean salvados, de manera que siempre colman la medida de sus pecados, pero les sobrevino la ira hasta el extremo. Me pregunto cómo este pasaje puede encajar fácilmente con la idea de que habrá un gran número de judíos convertidos en masa. Y para decirlo de una manera suave, este pasaje de Tesalonicenses descarta de un solo golpe este concepto
que tienen de Romanos 11 de una conversión masiva. Pablo no ofrece ningún indicio de un recobro final en el sentido de un despertamiento masivo entre los judíos, ni qué decir de una bendición ilimitada, incluso eh, en la conversión de la nación de Israel, porque de lo que estas personas están diciendo es no que un buen número de judíos se va a convertir en la parucía, sino toda la nación de Israel que está entonces. Y reuniendo todo esto, la ausencia de esta evidencia que corroboradora, vamos a decir, más la clara declaración de que los judíos están bajo la ira de Dios, como dice aquí Tesalonicenses, sin sugerencia, como ustedes pueden ver y lean toda la carta, de alguna clase de circunstancia atenuante. Ciertamente esto pone el último clavo en el ataúd de esta falsa interpretación de Romanos 11. Y además podemos ampliar el punto. La escritura señala en varios lugares, con mucha claridad, que esta era en la que estamos nosotros, entre la primera y la segunda venida de Cristo, va a degenerar, que la apostasía y el error abundarán, que el anticristo va a crear el caos y el amor de muchos se va a enfriar. Y como decía el Evangelio de Lucas en boca de nuestro Señor, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, 8. ¿Cómo pueden armonizar todos estos claros testimonios de degradación con la edad de oro que quieren anunciar de esta conversión masiva? Y ellos están dispuestos a aceptar que bien podría haber una decadencia, un deterioro masivo en el fin de la era, pero ellos dicen, esto viene después del periodo de oro y no lo contradice. Pero esto a todas luces es muy raro. Degeneración y apostasía después de que todo Israel ha sido salvo, después de que gentiles y judíos han experimentado plenitud y luego todo va a terminar en ruinas. ¿Es este el cuadro glorioso y triunfante, por no decir triunfalista, que el apóstol quiere que tengamos nosotros aquí en Romanos 11? ¿Realmente creemos esto? Como dijo nuestro Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se va a enfriar. Pero el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Y el fin será como en los días de Noé, con la fe muy escasa. Aquí no hay ninguna era de oro de avivamiento mundial en la que los hombres se van de bruces para convertirse. Y en cuanto a los que están esperando un reinado de 1000 años de Israel, incluso ellos mismos admiten que esta edad de oro va a terminar en desastre y en ruina catastrófica cuando Satanás se ha soltado de la prisión y vuelva a ver el caos, a pesar de que Cristo ha estado presente, dicen ellos, en Jerusalén. Hermanos, tenemos que regresar a la realidad, a lo que Pablo realmente dijo. Y la maravilla de este capítulo 11 de Romanos es, en pocas palabras, que Dios va a salvar a sus escogidos sin excluir a los elegidos de Israel. Y en particular, en su inmensa misericordia, aun cuando los judíos rechazaron a su Hijo, a pesar de los
de los detallados preparativos que el Señor había hecho para su venida entre ellos, y le dio a Israel repetidas predicciones de ello por medio de los profetas. Dios no ha permitido que el pecado de ellos lo hiciera desistir de su propósito electivo y de su gracia. Los judíos pueden ser todavía salvos. Están siendo salvos y serán salvos. Todos, todo Israel, es decir, todos los elegidos entre ellos, serán salvos. Y Dios en su sabiduría ha hecho que el pecado de ellos sea para bien. Qué inmensas bendiciones han venido al mundo a los gentiles, así como a los judíos en este pacto nuevo y eterno. Mucho más grandes de lo que podríamos imaginar bajo el viejo pacto. Por eso Pablo termina el capítulo 11 con una alabanza verdaderamente inmensa que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Y así terminamos esta parte de Romanos, diciendo junto con Pablo al unísono de él: a él sea la gloria por siempre. Amén. Mi querido hermano Armando, te paso la voz. Pues sí, hermano, ya con esto concluimos. No sé si exista alguna pregunta más, hermano Roberto. Pues no pregunta más, me gustaría hacer algún comentario rapidísimo para los hermanos ahora que enfrenten los textos y que estén leyendo. Se acuerden de que solo dos de los escritores apostólicos, bueno, de los que escribieron todo el Nuevo Testamento, solo dos son posteriores o escribieron después de la destrucción del templo. Y nada más serían Judas y Juan. Son los únicos que escribieron después de la destrucción del templo. Y cuando los lean, pues vean que sus cartas son muy diferentes a todos los que escribieron antes de la destrucción del templo, que son todos los demás, ¿eh? Todos los demás escribieron antes. Entonces, el estilo de Juan, sobre todo Juan, porque la carta de Judas es muy pequeña, pero sobre todo Juan, ya no habla de nada de esto, de judaísmo en estos términos. Ya está hablando sus cartas ya son universales. Su evangelio es universal. Su apocalipsis es universal, dirigidos a gentiles. Incluso pueden notarlo ustedes, en el evangelio de Juan, las horas como están marcadas, están en el horario romano, no en el horario judío. En cambio, los otros tres evangelios están en el horario judío. El día empezaba a las 6 de la tarde, terminaba a las 6 de la mañana y así sucesivamente. En Juan no. O sea, ya Juan, sobre todo Juan, porque les digo, Judas es una carta muy pequeña, ustedes pueden notar una gran diferencia. Ya no hay nada de esto ya para él solo hay gentiles, pues. Ya traía otro rollo en la cabeza. En cambio, Pablo no. Pablo está en este periodo inter, él muere antes de la destrucción del templo. No sé si él pensó en la destrucción del templo, yo me parece que no lo detecto yo en ninguna de sus cartas. Incluso él trae problemas muy mediáticos. Si ustedes se acuerdan de sus 5 primeras cartas, que son Gálatas, y luego siguieron las 2 Tesalonicenses, y luego las Corintias, que en realidad fueron 4, aunque nomás tenemos 2. Esas 5 son de resolver problemas de la iglesia naciente.
Y luego siguen las cartas, digámoslo así, de teología, pues sigue Romanos, Efesios, vean qué cartas siguen, cartas muy, muy teológicas, ya un Pablo, digamos un segundo Pablo, por usar una palabra para distinguirlo de las primeras cartas, ¿verdad? Un segundo Pablo que se sienta a pensar lo que está diciendo, ya no es un Pablo de contención como en las primeras 5 cartas, sino es un Pablo que escribe Romanos, que escribe Efesios, que escribe Colosenses, Filipenses, y bueno, por ahí en el Inter Filemón, que es una carta muy, muy personal de Pablo. Pero si ustedes ven estas otras cuartas, estas otras 5 cartas, son muy, muy teológicas. Por eso lo que nos ha explicado el hermano sobre Romanos es muy de teología. Y los problemas que se presentan con esta carta son de teología. No son cuestiones más viscerales como en las primeras 5. Y bueno, luego siguen las 2 de Timoteo y Tito, que tienen mucho carácter de personal y que resumen y nos sumarizan muy bien. Pero las 13 cartas, todas son escritas antes de la destrucción. Faltaban muchos años. Cuando Pablo muere todavía faltan años para la destrucción del templo. Él no está pensando en uno único, un pueblo único entre judíos y gentiles. Si bien él lo dice, que va a ser así, pero él todavía no tiene, digamos, esta fecha en mente. En cambio, Juan, no, él está hablando después de eso, y sus cartas, y su evangelio, y su apocalipsis son muy diferentes. Ya están dirigidos completamente a la gentilidad, a los gentiles. Les digo, una prueba de esto es que el horario que usa Juan, siempre que Juan dice una hora, está haciendo referencia al horario como lo tenemos nosotros, pues. En cambio, cuando los otros evangelios citan una hora, siempre es en el horario judío. Inclusive el mismo Lucas, cuando cita horas, lo está citando en el horario judío. Entonces, ahí se puede ver una diferencia entre la forma de ver. Por eso lo quería comentar, porque para que cuando enfrenten esto, pues lo que tú nos estabas explicando de la hora, encaja perfectamente bien en el momento paulino. O sea, Pablo está hablando de ahora, pero de ahora en su momento. Muy, muy categórico. Tú mismo lo dijiste que lo dice 3 o 4 veces, no sé cuántas veces dijiste que lo dijo. 3 veces, fíjense, usa la hora en 3 versículos seguidos, ¿verdad? En 2 versículos, 3 veces repite la palabra con un énfasis extraordinario de que eso está ocurriendo ahorita. Eso es lo que está diciendo, está ocurriendo ahorita. Lo que estoy escribiendo de Romanos está escribiendo ahorita. No es algo del futuro. Y él, como yo lo dije en alguna ocasión, está hablando antes de la destrucción del templo. Bueno, solo lo quería comentar, hermanos, para generar más desorden. Discúlpenme. Gracias, hermano. Pues muy bien, hermanos, estamos ya sobre la hora. Si gustan, comenzamos a darle lectura a todos los hermanos que han tenido a bien escribirnos. Y como lo decía nuestro hermano Roberto desde un inicio, escribe Jorge Hernández, saludos desde Villahermosa, Tabasco, saludos hermano. Nuestro hermano Abib Kasep, buenas noches hermanos desde Venezuela. Marta López también nos da las buenas noches, nuestra hermana Nolvia Cerón Vargas, buenas noches, saludos desde Chile. Puerto Montt, en Chile, que a veces nos preguntábamos si nos escuchaban allá. Bueno, pues aquí ya está una respuesta de nuestros hermanos de Chile. Nuestra hermana Beatriz Garacino, buenas noches, hermanos, saludos desde Argentina, muchas bendiciones, gracias, hermana. Saludos también para usted y todos los que nos oyen allá. Jorge Hernández, favor de sanar significado de su Sastelón Tex Abru, no entiendo. Le pedimos que al hermano que si quiere Traducirnos al español eso que puso ahí. a lo mejor es una cuestión de dedo, ¿verdad, hermano? Puede ser.
Mireya Moreno Guevara, buenas noches a todos, con grandes bendiciones desde el Estado de México. Saludos, hermana. Un abrazo fraternal de todos nosotros. Sergio Fernández, bendiciones, amados hermanos. Estela Basurto, un saludo. Mis hermanos desde Bogotá, en Colombia, hermanos. La gracia de nuestro Padre esté con todos nosotros, en todos nosotros, amén. Nuestro hermano Mino Rodríguez Cortés, saludos desde Costa Rica. Saludos, hermano. Gracias por escribirnos y siempre estar presente en una vida muy activa que tiene el hermano de escribir reflexiones bíblicas. Nuestra hermana Pochi es argentina, ¿verdad, hermano José Antonio? Pochaisi de Argentina, sí. Sí. Saludos, hermana Pochi, muy querida. Sí, Blondel Raúl. Gloria una vez más. Están siendo bendecidos, dice aquí, por sus servicios, sigan así adelante, muy buenas sus aportes, gloria a Dios. Su hermano desde Caracas, Venezuela. Lupillo Contreras, bendiciones, hermanos. Gracia y paz en el amado del Señor Jesucristo, nuestro Señor Salvador, desde Coachella, California. Así es. Jorge Hernández, saludos a la hermana Irma Valderas de Celaya. Nosotros también la saludamos, hermano, que ya no hemos tenido noticias de ella. Nuestra hermana Paloma Frau, saludos desde Montreal, Canadá. Un saludo, hermana. Bendiciones. También por allá tenemos, no, nuestra hermana Echeverría, ¿te acuerdas, hermano? De Washington. De Washington. Bien, aquí nuestro hermano Jesús Lozada nos hace favor de poner la liga de todos los programas que tenemos de charlas bíblicas, que se encuentran en YouTube. En realidad no sé cuántos sean, por ahí tenemos un número que van aproximadamente 140 programas, entre los que transmitimos con Radio Tetel, supongo, y los que hemos transmitido por esta plataforma. Más o menos son, sí, un promedio de 50 programas por año, un poquito menos. Nuestro hermano Jorge Hernández dice que buen punto de Roberto Islas con respecto a su pregunta que hacías, si realmente a los judíos les interesaba a los judíos actuales, ¿verdad? De lo que Pablo estaba diciendo. Creo que ese texto ya está fuera de contexto para la época actual, ¿no, hermano? Es a lo que te referías. Que está ya, pues que ni les importa, no es la verdad. Lupillo Contreras, hermanos, es una pregunta para el hermano José Antonio. Dice, hermanos, y durante el milenio, ¿cuál es el papel del Israel genético? ¿Por qué? Porque se ha enseñado que Israel predicará a las naciones durante el milenio y que el sacrificio se establecerá a la manera del antiguo pacto. ¿Qué de verdad hay en esto, hermano José Antonio? Mi hermano quiere contestar, yo creo que es apropiado que tú lo hagas, Roberto. ¿Te vas? Me estoy despidiendo, hermano. Pensaba Te dejo la pregunta difícil a ti, como siempre. Tengo clasecilla lo sigo viendo por el cel, pero me despido. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias por estar con nosotros, hermano. Dios te bendiga. Gracias, mi bro. Nuestro hermano se retira porque es maestro universitario y da clases online a varias universidades de aquí en México. Sí. Bueno, hermano, no sé, mira, cuando dice qué papel juega el Israel Israel genético. genético, pues como decíamos hace rato,
ese Israel genético realmente no tiene ya más papel que desarrollar. Los que hoy conforman la nación de Israel probablemente están formados por un buen número de ellos. Van a levantar su templo, van a seguir ofreciendo sus animales, es decir, siguen en la incredulidad. Me sorprende que haya tantos cristianos que ofrendan a los judíos y aplauden la construcción del tercer templo y no se dan cuenta de que el erigir este tercer templo es un golpe más que dan ellos, que intentan dar al Señor, porque Es una están, herejía, hermano. es una herejía. Es una herejía porque están anulando el sacrificio de Cristo. Es decir, están atentando contra el sacrificio único y perfecto que, que realmente salva, el que realmente, porque quedó demostrado a través de toda la escritura que la ley no salvaba a nadie, muy por el contrario, la ley era para muerte y muerte espiritual, porque si la ley, hermano, fíjate, si la ley hubiera sido efectiva, entonces no hubiera habido necesidad de que Cristo muriera, ni de que viniera. O sea, si la ley hubiera tenido una efectividad en términos de salvación, entonces la ley hubiera servido para vida y no para muerte. Y si hubiera servido para vida, entonces en vano, y decir en vano es, no sirvió que Cristo viniera y muriera. Entonces, ¿qué van a predicar los judíos si no saben más nada? Es decir, ¿hay judíos cristianos? Sí. ¿Conocen la salvación? Ellos sí, pero los demás no. Y además hicieron una atrocidad impresionante, porque al haber modificado el texto original y convertirlo en masorético, dejaron su texto sin Cristo y sin gentiles. Entonces, al día de hoy sus escrituras no tienen a Cristo. Entonces, están realmente en el hoyo. Olvídate de los gentiles, o sea, si ellos no nos quieren reconocer y no quieren reconocer a los gentiles, como lo hemos visto, es su problema. Pero quitaron a Cristo, hermano, de las escrituras. Quitaron la prefigura del Mesías en su texto masorético. Entonces, al haber quitado a Cristo de las escrituras, peor tantito, se quedaron sin nada. Y si quieren seguir sacrificando sus animales o haciendo sus sacrificios a la manera como lo hacían, hermano, entonces, pues sus pecados no van a ser perdonados nunca, hermano. Porque Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos a sus elegidos, hizo perfectos a los llamados y les ha perdonado para siempre todos sus pecados, los pasados, los presentes y los futuros, porque todos son todos. Y no solamente eso, sino de esos a los que les perdonó, hizo una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, herederos del reino. Y lo más importante, nos dio vida, hermano. Pero nos dio vida por medio del Hijo, en el que hemos sido salvos. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Qué más van a predicar? Ellos siguen rechazando al Hijo, siguen rechazando la única puerta de salvación, la única oportunidad para el perdón de los pecados, como bien explicaste, hermano. Sencillamente, qué lástima. Pues sí,
Fíjate, aquí viene un comentario muy interesante de nuestro hermano Jesús Lozada, que me gustaría leerlo. Antes, saludar a nuestro hermano Marco Antonio Trejo. Dice: paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo a todos del grupo de estudio Charlas Bíblicas. Gracias, hermano. Pero vean el comentario que hace el hermano Lozada, que quiero leerlo, hermanos. Dice: como bien hace notar nuestro hermano doctor Roberto Islas, a los judíos ortodoxos no les interesa para nada el Nuevo Testamento. De hecho, dice, interesa nada, de hecho, en su Talmud, la ley oral que anteponen a la Torá y a la ley escrita, blasfeman el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él se encuentra en tormentos en el infierno. Por supuesto que nada les importa a los israelíes lo que dice Pablo en su carta a los romanos. No. ¿Sí? Es decir, para nosotros lo que dice Pablo en la carta a los romanos es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza de esperanza. Es una gran enseñanza de seguridad en el Señor. Es reconfortarte saber que fuimos incluidos en el plan de Dios para salvación. Y para nosotros es importante también saber cuáles mecanismos utilizó el Señor, que Pablo los revela a través de sus misterios. Esto es lo que estamos enseñando. Y esto lo que hace es simplemente fortalecer la fe que el Señor nos dio. No nuestra fe. Nuestra fe está sesgada por la condición caída. La fe que el Señor nos dio, que nos permite hablar de estas cosas y entender estas cosas. Es decir, ¿nos gloriamos en la gran alabanza de Pablo o no es así? Nos gloriamos en las referencias que hace el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento están señaladas y prefiguradas todas estas cosas que a nosotros nos dan seguridad. Seguridad cristiana. Y si alguno, por si hubiera alguno de esos judíos se ha convertido al Señor, que sepa qué fue lo que sucedió. Pero esto es realmente para nosotros la enseñanza evangélica. O sea, gran enseñanza de Pablo a través del libro de Romanos nos da una seguridad impresionante, porque yo tendré misericordia del que tendré misericordia, dice Romanos 9. Entonces, creo yo que son enseñanzas muy, muy importantes. La elocuencia de nuestro hermano José Antonio y su conocimiento con respecto a esto nos da seguridad y nos motiva para que nosotros sigamos leyendo y sigamos estudiando estas cosas, hermano. Y yo sé que es obra del Señor. Yo sé que todo esto es obra del Señor, que Dios ha puesto para que nosotros platiquemos con ustedes, hermanos. Platiquemos con toda nuestra audiencia, por así decirlo, o con toda la audiencia de los que nos escuchan, para que todos ustedes tengan seguridad, confianza y una cosa de la cual hablamos no hace muchos programas: esperanza, esperanza cristiana. Bien, seguimos leyendo, hermanos. Los comentarios, nuestro hermano Marco Antonio Trejo nos saluda desde Fontana, California, Estados Unidos. Gracias, hermano. Un abrazo. Lupillo Contreras: excelente consejo el hermano Roberto Islas sobre las cartas de Juan y Judas. Dice que eso no lo sabía. Efectivamente, Juan se escribe en el año casi 100, ¿verdad, hermano? Casi 100, y el templo cayó en el 70. Es decir, casi 30 años después, el hermano Juan escribe sus cartas. Dice la hermana Beatriz Scampini, dice: ¿en quién se establece el horario romano? Desde la destrucción del templo. ¿Es el horario gregoriano como hoy? Sí.
No estoy seguro si desde la destrucción del templo, pero para la época de Juan, cuando escribe Juan, ya estaba el horario gregoriano, que por cierto tiene un error el horario gregoriano. No incluyeron algunos años, quiere decir que no estamos exactamente en el 2021, pero bueno, ese es otro asunto. Nuestra hermana Virginia Díaz, buenas noches, hermanos. Saludos fraternos desde el Estado de México. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. Charlas bíblicas, nuestro hermano Jesús Lozada. Agradecemos a nuestros hermanos que compartieron el programa en vivo conforme a los registros de Aviv, CASEP, Pochi, Aisit, retransmitiendo para Argentina, María Beatriz Escampín también para Argentina, y Mario Augusto Villacrés Di Biasi. No nos dice para dónde, pero también es posible que sea para Argentina. Nuestro hermano, Avid Cassette para Venezuela, ¿verdad, hermano? Así es, retransmitiendo para Venezuela. Un saludo a todos, hermanos, nuestros hermanos venezolanos. Bendiciones de nuestro Señor. Agradecemos a nuestros hermanos que compartieron. Bueno, esto ya lo acabo de leer. ¿Le quieres seguir, hermano, con el hermano Lupillo Contreras? Con mucho gusto, hermano. Así es que agradecemos mucho a nuestros hermanos y hermanas que retransmiten desde sus lugares. Nuestro hermano Lupillo dice, gracias hermanos por su respuesta. Se los agradezco que se tomen el tiempo de ayudarnos a entender y sacarnos del error en el cual crecimos creyendo que era así. Y con estos estudios que son de libertad en Cristo, en cuanto a las cosas que habíamos aprendido y ¿Qué dice que hablamos? se goza seguramente en esta esperanza viva, en las promesas de Cristo. Qué bueno, hermano, que les resultan así estos programas. Esto es lo que queremos. Marco Antonio Trejo, hablando de los tiempos, Marco Antonio Trejo, este 13 para el 14 estaremos en el verdadero año nuevo. Marco Antonio Trejo, ¿cómo está en la palabra de Dios? ¿Cómo es pregunta? ¿Cómo está en la ¿No? palabra O de Dios? como lo afirma, ¿no? O como está en la palabra de Dios, como O no tiene cómo, signos de... aunque está acentuado el cómo, Sí, parece pregunta. ¿Alguna otra palabra, mi querido hermano? Dice, o sea, estaremos el primer día de Avid. tendríamos que Entrar en este tema, ¿verdad? sí, De los meses judíos. Bueno, no sé, yo ignoro cómo está este tema de los meses. sí, yo también. No sé si tengan algún otro comentario, hermanos. Si no es así, despediremos el programa y le pediremos a nuestro hermano Jesús Lozada que no se desconecte. Le vamos a mandar una liga. ¿Tienes tú su correo electrónico, hermano? Lo que tengo aquí es, no sé si nuestro hermano se pueda conectar con nosotros aquí Necesita el link, hermano, se lo que yo podremos te envío a mandar. ti. Sí, hermano, para que se conecte. Le mandamos al hermano Jesús el link Sí, para que se conecte sí. con nosotros. Dice nuestro hermano Jesús, pero ese es un calendario religioso exclusivo para el antiguo pacto. Lo de los meses. Marco Uh-huh. Antonio Trejo, yo creo que es para todos. Y dice, contra réplica a nuestro hermano Jesús y exclusivamente para los israelitas. Bueno, pues buena discusión esta de los meses. Sí,
Pues sí, pero tampoco guardamos las fiestas porque estas pasaron, o tenemos que seguir guardando las fiestas también, porque está en las Escrituras. Ni la Pascua celebramos, hermano. Bueno, Dijo el Señor que no volvería a tomar de esa copa hasta que regrese. ¿y en dónde fue cambiado para los gentiles? Yo creo que con el cambio de pacto fue donde esto ocurrió, porque las fiestas judías, pues forman parte, fueron mandadas en el contexto de la ley mosaica. Ujú, Eh, Creo yo que no estamos los gentiles bajo la ley mosaica, nunca estuvimos y no estaremos. Y la Escritura dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. ujú. Entonces todo gira ahora en torno al Señor, al Señor Jesús. Bueno, Muy bien, hermanos. muy Pues bien, hermanos, pues yo creo que si mi hermano Lupillo y nuestro hermano Jesús quisieran, nuestro hermano Trejo también quisieran continuar con esta charla entre ellos tres, pues no dejen de hacerlo, manden sus correos electrónicos, continúen. Nosotros tenemos que despedirnos ya, mis amados hermanos, y seguiremos con el tema de los misterios, si el Señor así lo permite, para el siguiente estudio de charlas bíblicas. muy bien. Buenas noches. Entonces, hermanos, vamos a cerrar el programa y le vamos a pedir a nuestro hermano Jesús Lozada que le vamos a mandar una liga, se la va a mandar ahorita el hermano José Antonio, pero la cuestión sería saber si tiene cámara, hermano, ¿no? Sí, dice el hermano Marco Antonio Trejo que deberíamos tocar este tema. Yo creo que en el futuro podríamos puntualizar algunas cosas. Amén. Vamos a dar por terminado, hermanos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. Reciban un abrazo fraternal de todos nosotros. Amén. Desde Querétaro, en México, un saludo a todos nuestros hermanos que nos han escuchado. Bendiciones. Se nos olvidó también saludar a nuestros hermanos en la península ibérica, hermano. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en España. Bendiciones. Despedimos el programa. Buenas noches. Buenas noches.